Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta preciosa hora. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad, amén, de poder estar nuevamente en este lugar. Gracias a Dios por darme la oportunidad de poder una vez más compartir la bendita palabra de Dios en esta hora. Sean todos ustedes bienvenidos a cada uno de los que están mirando, amén, maná del cielo en esta hora, amén. Que el Señor nos bendiga y en esta preciosa hora, amados hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras en Efesios capítulo 4, amén. Efesios capítulo 4, vamos a estar escudriñando la bendita palabra de Dios en el versículo 17, amén, hasta el versículo 24, amén. Si usted está en casita también buscando la cita bíblica, le vuelvo a repetir otra vez la cita bíblica. Es Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Amén. Así mientras usted lo busca, vamos a venir en palabras de oración para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control de este tiempo. Amén. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria, en esta preciosa hora, mi Dios amado, yo me acerco delante de tu santa y tu divina presencia, dándote las gracias, Señor, por darme la oportunidad, Dios mío, por darme el privilegio, bendito Dios, de poder compartir tu bendita y santa palabra en esta hora, Señor. Te pido, Dios mío santo, que no sea yo, Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón, hablando, Señor amado, a la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor amado, que va a estar en esta hora sintonizando este canal, amén. Te pido, Padre, que no sea yo, que seas tú a través de mí, Señor, que yo solamente sea ese instrumento útil delante de ti, Señor, para poder hablar tu palabra en esta tarde. Dios mío santo, yo te doy gracias, Padre, y te ruego y te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú tomando todo control, quitando todo estorbo del enemigo, Señor, todo aquello que quiera estorbar, todo aquello que quiera impedir, Señor, que tu palabra, amén, sea expresada en esta hora. Dios mío, yo te doy gracias y todo lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Amén. Amén, amados hermanos. Como acabamos de leer, amén, en la porción, amén, de Efesios 4, del 17 al 24, amén. Esta porción que nosotros acabamos de leer, amén, vemos que es el apóstol Pablo, amén, hablando a la iglesia de Efesios. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo, amén, les enseña, amén, les instruye a los miembros de aquella iglesia, amén, a vivir, amén, una vida, amén, en santidad, una vida en rectitud delante de Dios, amén. El apóstol Pablo nos dice de cómo debemos de vivir acerca, amén, como un cristiano, amén, como un cristiano que ha nacido de nuevo, amén. Un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha venido, amén, de las tinieblas a la luz. Vemos
como dice el apóstol Pablo, amén, que no puede vivir, amén, o no puede desear, amén, las cosas que hacía en el mundo, y ahora que está en los caminos del Señor, no puede él desear las cosas que hacía antes, amén, sino que en nuestro caminar, en nuestro andar en el camino del Señor, amén, tiene que haber en nuestra vida un cambio, amén. Amén. El apóstol Pablo, amén, como les decía, habló a los efesios acerca de cómo debe vivir un cristiano nacido de nuevo a través de Cristo Jesús. Amén. Para esto vamos a, bueno, yo voy a volver a leer otra vez el versículo 17, amén, para poder explicar un poquito, amén, lo que yo quiero o el mensaje que yo traigo en esta hora, amén. El versículo 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. En esta hora, amén, tal vez tú te preguntarás, hermano, hermana, que me miras, ¿quiénes son los gentiles, amén, a los cuales el apóstol Pablo se refiere, amén? Sabemos que en la actualidad, amén, nosotros que hemos venido, amén, a los caminos del Señor, que hemos venido a los pies de Cristo, amén, somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, amén, hijos de Dios. Pero los gentiles son aquellas personas, amén, que viven en el mundo, que viven conforme a los deleites y placeres de este mundo. Los gentiles son aquellas personas, amén, que no quieren nada con Dios. Los gentiles son aquellas personas que tal vez se le ha hablado, amén, de la palabra de Dios, pero no han querido ellos aceptar, amén, no han querido ellos entregar su vida al Señor, amén. Y Pablo le dice, y que no vivan como los gentiles, amén. Tal vez tú te preguntarás, ¿cómo viven los gentiles? Si ponemos nosotros atención, amén, la maldad, amén, y el pecado que había en el tiempo, amén, en que el apóstol Pablo estaba hablando estas cosas, amén. Prácticamente podemos ver, amén, que lo que el apóstol Pablo, amén, hablaba en aquel tiempo, amén, es lo mismo que nosotros vemos en nuestra actualidad, amén. Prácticamente el mundo, la maldad, el pecado, amén, ha aumentado, amén, ha crecido de manera significante, amén. Para esto, amén, vamos a abrirnos la Biblia, amén, en 1 Pedro 4:3, y de alguna manera nosotros podamos ver, amén, cómo vivían los gentiles de aquel tiempo, amén, las personas que no querían de Dios, cómo es que vivían en aquel tiempo, en la época, amén, de los apóstoles, amén. Para esto vamos a 1 Pedro 4:3, amén. Amén, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Este es el apóstol Pedro, amén, en este libro. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Hoy en la actualidad, amén, si comparamos aquel tiempo, amén, cuando los apóstoles describían, amén, la maldad y el pecado que reinaba en aquella época, si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros analizamos, amén, la situación, vemos que las cosas no han cambiado. Amén, que la maldad y el pecado, amén, siguen estando, amén. Las mismas cosas que el apóstol Pedro describió en la cita que acabamos de leer, amén. Prácticamente es lo que nosotros estamos viviendo en nuestra actualidad. Amén. Hoy el mundo, amén, está muy desenfrenado, amén. Hoy el mundo las personas, amén, quieren vivir conforme a los deleites y placeres del mundo. Hoy las personas, amén, tú les hablas de Dios y no quieren saber nada de Dios. Hoy tú les dices que a través de Jesucristo hay salvación, hay vida eterna, amén, pero ellos no hacen caso, ellos quieren seguir viviendo esa vida, amén, que el mundo les ofrece, amén. Por eso hoy el mundo, amén, está
está muy desenfrenado. Amén. En la cita que acabamos de leer, amén, el apóstol Pedro nos dice que estemos conformes, amén, con aquellas cosas malas que hicimos en el mundo. Amén. Cuando el apóstol Pedro nos dice, amén, que nosotros estemos conformes, amén, hoy que nosotros hemos venido a Cristo, amén, ya no tengamos, amén, ese deseo de volver a hacer las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Amén. Por eso el apóstol Pedro nos dice en la porción que acabamos de leer que estemos conformes, que ya estemos en paz, amén, y que no sigamos haciendo las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, amén, y que ahora que hemos venido a Cristo, amén, debemos aceptar una nueva vida, amén, nuevas costumbres, nuevos modales, amén, que son cosas que agradan a Dios, amén, y nosotros como cristianos no podemos, amén, servir a Dios o no podemos, amén, estar con el deseo de querer servir a Dios, pero también participando de las cosas del mundo, participando de los deleites y placeres de este mundo, amén. Amén. Y apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pedro nos dice, y que ahora que hemos venido a Cristo, no hagamos más ese tipo de cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, amén, sino que cada día nosotros busquemos agradar a Dios. Amén. Que cada día nosotros busquemos la manera, amén, de cómo agradar a Dios, de cómo buscar de Dios cada día. Amén. Porque hoy en la actualidad, amén, aunque parezca mentira, hay muchos cristianos dentro de la iglesia que están viviendo una doble vida, amén. Hay muchos cristianos, amén, que quieren servir a Dios, pero también quieren seguir participando de las cosas de este mundo, amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice y nos enseña, amén, en la porción que acabamos de leer aquí en Efesios, amén, que cuando nosotros venimos a Cristo, tiene que haber en nosotros un cambio, tiene que haber en nosotros, amén, una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, amén, y ya no hacer las cosas que hacíamos antes, sino que ahora que estamos en Cristo, poder buscar la manera, amén, de agradar más a Dios, de buscar más de Dios, y cada día, amén, dejar las cosas, los malos hábitos, las malas costumbres, amén, que teníamos en el mundo, amén. Porque hoy en día, amén, como les decía, hay muchas personas, amén, dentro de la iglesia que se dicen ser cristianos, amén, pero quieren seguir viviendo una doble vida, amén. Hay muchos que todavía quieren servir a Dios, pero tal vez les gusta todavía seguir embriagándose, amén. Hay muchos hombres, muchas mujeres, amén, que están dentro de la iglesia, pero están viviendo en fornicación. Hay muchos también que están viviendo, amén, en adulterio, muchos jóvenes, amén. Y mucha gente también que también adicto a muchas cosas, amén, a las drogas, a la pornografía, a qué sé yo, tantas cosas, amén. Hoy, en esta preciosa hora, a ti, hermano, hermana, que me miras en esta hora, si tú eres una de esas personas que estás viviendo una doble vida, que tienes todavía en tu corazón el deseo de servir a Dios, pero sientes que todavía las cosas del mundo te atraen, amén. Tú tienes, amén, que buscar de Dios. Tú tienes que, de alguna manera, amén, poder vencer, no con tu fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que tú puedas vencer, amén, esas tentaciones, esas cosas que te atraen del mundo, amén. Porque, como les decía, amén, aunque parezca mentira, pero estas cosas suceden dentro de la iglesia, amén. Por eso el apóstol Pablo, amén, nos dice que no vivamos como los gentiles. Si ya hoy hemos venido, amén, a Cristo, si ya hoy hemos venido a los caminos del Señor, amén, que no deseamos, amén, seguir viviendo como vive la gente del mundo, amén, sino que en nosotros haya un cambio, amén, haya un cambio de mentalidad, haya un cambio, amén, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, de hablar, amén,
de cómo nosotros nos comportamos delante de la gente, amén. Tiene que haber en nuestra vida un cambio, amén. No podemos, como dice la palabra de Dios, que no podemos servir a dos señores, amén. Amamos a uno, aborrecemos al otro, amén. Pero hoy que estamos, amén, o que hemos venido a los pies de Cristo cada día, amén, nosotros debemos decidir servir a Dios, buscar de Dios, amén, y olvidarnos de las cosas que hacíamos en el mundo. Si nosotros, amén, si alguno de ustedes que me está mirando en esta hora, amén, ha sentido el deseo de volver al mundo, ha sentido el deseo, amén, de las cosas que usted hacía en el mundo, amén. Te pedimos, lo único que te puedo decir en esta hora, amado hermano, amada hermana, que tú busques de Dios, que te humilles delante de su presencia, que tú busques que el Espíritu Santo de Dios te llene, que tú busques que el Espíritu Santo de Dios te dé esa fuerza, esa fortaleza para que tú puedas tener un cambio real, puedas tener un cambio genuino en tu vida. Amén. El apóstol Pablo, amén, aquí nos dice, amén, ¿por qué los gentiles, amén, viven desenfrenados en el pecado? ¿Por qué los gentiles, amén, aquellas personas que no conocen de Dios, viven, amén, pecando, amén, y desobedeciendo a Dios cada día, amén? En el versículo 18, amén, vemos unos puntos importantes, amén, de la cual el apóstol Pablo nos enseña, amén. El primer punto, amén, del versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. ¿Por qué? Tal vez tú te preguntarás, ¿por qué es que en nuestra actualidad, amén, y en el tiempo cuando el apóstol Pablo habló estas cosas, amén? ¿Por qué la gente vivía así? Amén. Como acabamos de leer, amén, en el versículo 18 y el 19, amén. Estos versículos nos dicen, amén, que esas personas tienen el entendimiento entenebrecido, amén. Son personas, amén, a las cuales tú puedes hablarle de Dios, amén, a las cuales tú les puedes presentar el plan de salvación, amén. Les puedes decir que Cristo los ama, que todo lo que están haciendo es malo, amén. Pero ellos te van a decir que tú estás loco. Ellos van a pensar, amén, que lo que nosotros hablamos de Dios es puro cuento, amén. Por eso la palabra de Dios nos dice, amén, y el apóstol Pablo lo describe, que tienen ellos el entendimiento entenebrecido. También nos dice que son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Amén. Sabemos que ellos desconocen, amén, las maravillas que Dios tiene para aquellas personas que les son fieles. Y es que ellos no han querido conocer a Dios ni sus secretos, amén, maravillosos que Dios tiene para nosotros, amén. Por eso ellos siguen viviendo, amén, cada día en el pecado. Ellos siguen viviendo cada día en la maldad, amén, porque para ellos lo que ellos hacen está bien. Mucha gente en el mundo, amén, creen que después de la muerte ya no hay nada. Creen que cuando te mueres ahí se acaba todo y muchos por eso dicen que viven su vida conforme a los deleites y placeres del mundo, amén. Pero como dice el apóstol Pablo, ellos son ajenos, amén. Ellos son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, amén. Ellos desconocen, amén, de las cosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros que le somos fieles, amén. Dios nos ha librado de la muerte, amén. Dios nos ha librado de la condenación. Dios nos ha dado la salvación, amén, y nos ha regalado la vida eterna, amén. Pero esas personas desconocen eso.
y desconocen eso, amén, porque no quieren saber nada de Dios, porque no quieren, amén, buscar de Dios, sino que quieren seguir viviendo, amén, esa vida de pecado, amén. Otro punto que el apóstol Pablo nos dice, su corazón se ha endurecido, amén. Y una de las causas, amén, que a veces el corazón del ser humano o del hombre, amén, se endurezca, esa causa del pecado, amén. Cuando se comete pecado, amén, el corazón se endurece, amén. Y muchas veces, amén, solamente un milagro de Dios puede poder quebrantar ese corazón, puede poder redarguir, amén, ese corazón, amén. Y otro de los puntos, amén, que el apóstol Pablo nos dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Amén. Vemos lo que el apóstol Pablo nos dice, amén, en este último punto, amén. Dice que ellos se han entregado, amén, a la lascivia. Amén. Ya a ellos no les importa, amén, la clase o el tipo de pecado que cometan, amén. Ya a ellos todo lo que hacen les parece bien. Para ellos, amén, lo que hacen no está mal. Hoy en la actualidad, amén, mucha gente, amén, han perdido toda sensibilidad, amén, y se han entregado a la lascivia, amén, diciendo, haciendo ver que lo bueno de que nosotros servimos, amén, lo bueno que nosotros hacemos, amén, en los caminos del Señor, para ellos es malo, amén. Y ahora ellos, amén, a lo malo lo han llamado bueno, amén, sino lo han llamado, amén, que eso es el camino correcto, amén. Pero sabemos que esa no es la verdad, amén. Sabemos que eso es un engaño, es una mentira de Satanás, amén. Y a través de esa gran mentira, amén, el enemigo está arrastrando mucha gente a la perdición, se está arrastrando mucha gente a la condenación, amén. Pero en el versículo 20, amén, pero el apóstol Pablo nos dice, pero en cuanto a nosotros, amén, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Amén. En esta porción, amén, que acabamos de leer, amén, el apóstol Pablo nos dice, amén, que si en verdad nosotros hemos oído la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que si en verdad nosotros hemos puesto atención, amén, hemos puesto nuestro oído a escuchar la palabra de Dios, amén, y si Él nos ha cambiado también, amén, conforme a la verdad que Él nos ha mostrado, amén, porque cuando nosotros vivíamos en el mundo, cuando nosotros andábamos en el mundo, amén, vivíamos engañados, amén. El enemigo nos tenía engañados, amén. Pero ahora que nosotros hemos venido a Cristo, hemos descubierto la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de su ejemplo, nos ha mostrado la verdad, nos ha mostrado el camino para la salvación, el camino para la vida eterna, amén. Amén. Cuando nosotros, amén, venimos a Cristo, tiene que haber un cambio en nosotros, amén. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, esclavo del pecado y de los deseos de la carne, amén. Nosotros, al venir a Cristo, amén, tenemos que, como dice la palabra, amén, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de esos malos hábitos, despojarnos de esas malas costumbres, amén, que nosotros traíamos en el mundo, amén. Para eso vamos a ver, amén, Primera de Pedro 2:1. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2:1. Amén. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Amén. El apóstol Pedro nos dice, amén, que nosotros ahora que hemos venido a Cristo, amén, debemos desechar todo aquello, amén, que no agrada a Dios. Debemos desechar todo aquello, amén, que no hace bien a nuestra vida espiritual, amén.
Amén, debemos despojarnos de todo aquello que no agrada a Dios, toda fornicación, adulterio, borrachera, pornografía, amén, todo deseo engañoso de este mundo, toda fama y toda fortuna, amén. Ahora que nosotros estamos en Cristo, debemos adoptar un nuevo estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, amén. Y el apóstol Pablo nos dice, amén, que debemos renovar nuestro espíritu y nuestra mente, amén. ¿Y de qué manera podemos renovar el espíritu de nuestra mente? Amén. La manera en que nosotros podemos renovar, amén, cada día nuestra mente, y no solamente nuestra mente, y renovar nuestra fuerza espiritual, amén, es a través, amén, de la bendita palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, amén, buscando la presencia de Dios, la guianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios a través del ayuno, a través de la oración, amén. Esas son piezas claves, son herramientas necesarias, amén, de un cristiano para que cada día, amén, nuestras fuerzas se renueven, para que cada día nuestra mente, nuestros pensamientos se renueven, amén, conforme a la sabiduría de Dios, conforme a la voluntad de Dios, amén. Amén. Y por último, el apóstol Pablo, amén, nos enseña y nos dice que nos vistamos del viejo hombre, aquel hombre conforme a la voluntad de Dios, amén. Dios quiere que vivamos en santidad y en justicia, apartados de todo aquello que no agrada a Dios, amén. Por eso a ti, hermano, hermana, si estás viviendo, amén, una doble vida, amén, ven a Cristo, humíllate delante de Él, amén, pídele a Él que te dé fuerza para poder vencer todo aquello, amén, que tal vez te está trayendo del mundo, todo aquello, amén, que tal vez está llamándote la atención del mundo, amén. Pídele a Dios en oración, pídele a Dios en ayuno, amén. Y tú verás, amén, que Dios te va a dar la victoria en medio de esa dificultad, amén. Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de poder hablar esta palabra, amén, y esperando que haya sido de bendición para sus vidas, amén. Que el Señor les bendiga.